Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos en este día 31 de agosto del 2023, en este jueves de Integrando. Les damos la más cordial bienvenida a todas las personas que se van a empezar, que se están uniendo a esta transmisión en vivo del día de hoy, en este programa Integrando. Y es que el día de hoy vamos a tener un programa muy interesante, ya que hemos estado trabajando con este tema y hemos tenido ahí algunas intervenciones muy interesantes y nuestros amigos nos han pedido que hagamos una explicación un poco más amplia. Así que el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Realmente es un tema que a mí en lo personal me ha gustado mucho porque me permite comprender algunos aspectos muy valiosos que se pueden aplicar en la terapia para resolver algunos conflictos de las personas, enfermedades y algunas condiciones psicoemocionales que desequilibran al individuo y que le produce o le facilita el generar algún tipo de enfermedad o padecimiento en su cuerpo. Así que el día de hoy vamos a hablar de este tema que realmente es muy interesante, apasionante también por momentos y pues que nos brinda una gran información para comprender por qué nos comportamos en ocasiones de maneras que inclusive para nosotros pudieran ser un tanto irracionales, o también por qué tenemos algún tipo de conductas que en ocasiones nos preguntamos por qué estamos haciendo esto, por qué siento que tengo un llamado, por qué siento que tengo ese deseo de desarrollar ciertas actitudes, ciertas conductas y también pues que algunas cosas se me facilitan mucho más y esto lo podemos explicar, podemos tener una aproximación a través de esta herramienta que es el transgeneracional. Y bueno, el tema es ese transgeneracional, pero para algunas personas pudieran decir, bueno, ¿y eso qué es? Y, y una vez que preguntan qué es y dicen, bueno, ¿y eso cómo me afecta? Así que el día de hoy vamos a hacer una revisión y también quiero aprovecharlos para invitarlos para para que profundicemos más juntos en esta información que el día de hoy voy a compartir. Así que vamos a entrar en materia en este día con este tema y bueno, vamos a continuar y digamos que el transgeneracional se basa en un concepto que se llama memoria biológica y es que todos tenemos una memoria biológica, es decir, que transporta los resultados de lo vivido por toda la humanidad ante situaciones de conflicto biológico y una memoria psíquica que contiene las vivencias, las creencias, los valores y la forma de vivir y de reaccionar de nuestro linaje. Entonces, ¿cómo podríamos explicar esto? Bueno, existe una memoria biológica, existe un mecanismo en el cual queda guardada toda esta información y que posteriormente, sin que nosotros seamos completamente conscientes, empezamos a tener conductas y comportamientos que en su mayoría fueron heredados por nuestros ancestros, por nuestros familiares que nos precedieron, pero que tiene mucho que ver de las condiciones en las cuales estos familiares o estos ancestros se encontraban. Si nuestros ancestros tuvieron situaciones de abundancia, de mucha situación de abundancia en su vida, abundancia económica, abundancia de cuestiones muy positivas, pues digamos que esa información queda dentro de nosotros y nosotros vamos desarrollando habilidades. Por ejemplo, para algunas personas resulta muy fácil conseguirse el sustento. No sé si ustedes han observado que algunas personas generar dinero, generar y mover esta energía del dinero, les resulta intuitiva, les resulta muy fácil. Pareciera que todo lo que hacen, todo lo que emprenden, que produce algún tipo de economía, pareciera que lo saben de manera intuitiva manejar muy bien y eso tiene que ver también con la información ancestral que nos han ido compartiendo nuestros familiares. Pero también existen otros aspectos como personas que les cuesta muchísimo más, por ejemplo, la vida, les cuesta muchísimo más generar abundancia y riqueza, y eso también tiene que ver con esa información que vamos acumulando a través de las generaciones.
Y bueno, vamos a saludar a Yoli. Yoli, qué gusto me da volver a escucharte por aquí, a verte. Gracias por tu mensaje. Dice Yoli Pérez, hola, buenas noches, un gusto saludarle con este clima caluroso. Sí, me imagino que allá por tu lugar, en Pichucalco, está caluroso en este momento. Entonces, como les decía, esta información puede ser una información muy positiva cuando algunas cosas nos resultan muy fácil, pero normalmente prestamos atención o esta herramienta nos permite desbloquear o reconocer algún tipo de situación que nos pudiera estar afectando y que tiene que ver con nuestros ancestros. Y como ya les decía, normalmente se accede a estas herramientas cuando hay cuestiones que nos causan algún tipo de bloqueo, algún tipo de síntoma, algún tipo de conducta que no nos es del todo satisfactoria. Por ejemplo, personas que les cuesta, como ya les decía, les cuesta generar abundancia, generar dinero, mantener un trabajo, que es mantener una pareja o terminar relaciones o buscar relaciones que pareciera que se repiten y se repiten y se repiten, personas que no pueden tener hijos, personas que son muy buenos estudiantes y posteriormente cuando llegan a una empresa, que es la empresa soñada, pareciera que siempre se encuentran en situaciones de conflicto que inhibe su crecimiento personal. Entonces, toda esa información se encuentra precisamente en este concepto que se le llama memoria biológica y es muy importante que podamos ir reconociendo cómo podemos trabajar y aprender de esta memoria biológica, porque recuerden que la vida se manifiesta y siempre se manifiesta pensando en su máximo crecimiento. Entonces hay algunas memorias, alguna información que aunque parece que puede ser que ya haya quedado obsoleta, y entonces debemos de identificarla para poder desplazarla de nuestra memoria colectiva e ir ayudando a que nuestra evolución se dé de una manera mucho más consistente y en un sentido más equilibrado y positivo. Así que el transgeneracional se basa mucho en esta memoria biológica y por lo tanto en las distintas generaciones de un mismo árbol, aquí vamos a empezar a hablar del concepto de árbol genealógico, que es todas las generaciones que nos precedieron y que permiten que el día de hoy estemos aquí reunidos en esta charla del día de hoy. Dice aquí, por lo tanto, en las distintas generaciones de un mismo árbol genealógico se pueden repetir patrones de conducta o actividades profesionales, como les decía, por ejemplo, toda una familia de abogados, toda una familia de médicos o toda una familia que son emprendedores o que generan negocios. Esas son pequeñas señales de cómo viene la información en nuestro general, en nuestro transgeneracional. Entonces, los modos de vida y estas fidelidades, se le llama fidelidad familiar, pueden crear bloqueos, como les decía, que imposibilitan alcanzar la felicidad, y esto es lo que se estudia desde las memorias transgeneracionales. Ahí les pongo dos imágenes porque yo no sé si ustedes se han dado cuenta, son imágenes muy ilustrativas, la donde vemos al señor que grita a la mamá y la mamá o el señor que grita a la hija tiene hijos y los hijos siguen repitiendo estas conductas que pueden generar violencia, que pueden generar problemas también en el carácter o que puede generar conflictos porque se van repitiendo, no necesariamente son los gritos, sino conductas que se van replicando de generación en generación, de padres a hijos. Es muy ilustrativa. Y en la otra imagen podemos ver ahí cómo todos en algún momento vamos avanzando en nuestro día a día y nos caemos y nos volvemos a levantar, pero para seguir caminando en ese bucle perfecto perpetuo, perdón, que ya les he compartido en otros momentos donde pareciera que estamos dando vueltas en círculos, en círculos, en círculos, y a veces no somos conscientes de esta situación repetitiva, obsesiva e inútil. Así que vamos a ver un poco más de información. En esta memoria biológica es la que nos permite conservar la memoria de los procesos que han tenido impacto en la psique
de los que estuvieron antes que nosotros. Los impactos positivos serán nuestros recursos para afirmarnos en la vida y las tareas que no fueron terminadas por nuestros ancestros serán nuestro trabajo a nivel personal para cerrar ciclos o en caso contrario va a volver a transmitirse en las siguientes generaciones. Entonces, esta memoria biológica podemos observar que tiene un impacto. Normalmente nosotros podemos definir que es un impacto negativo o positivo, pero finalmente recordemos que es información y es un mecanismo evolutivo de nuestra propia especie que va guardando información. En esta investigación que hice, yo no sé si ustedes recuerdan, seguramente sí, que les va a detonar una memoria esto que les voy a comentar, pero, por ejemplo, yo me acuerdo que mi abuelo, yo era muy pequeño, y mi abuelo era un hombre ya mayor, mi bisabuelo, perdón, y él vivía en Zacatecas. Y me acuerdo mucho, bueno, ustedes saben que Zacatecas se encuentra en el norte de México y es un clima muy árido, es incluso desierto. Entonces, una vez que yo salí a acompañarlo a cultivar sus tierras, él me mostró unos animalitos, unos pequeños mamíferos que son como unas ratas muy grandes, y él me decía, mira, parece que el próximo año o que este verano va a ser mucho, mucho más frío y va a ser muy caliente. Recuerden que en el desierto de día hace mucho calor y de noche es muy frío. Y decía, mira, observa, me decía, yo era muy pequeño, pero me quedó muy grabada esa memoria. Decía, mira, observa cómo vienen a comer este cactus, era una especie de nopal que se daba en ese lugar. Y me dijo, observa cómo lo están comiendo y fíjate que eso indica que el siguiente verano va a ser muy caluroso en el día y muy frío en la noche, porque ese cactus sirve para que esos animales no se embaracen. Y entonces yo en ese momento no comprendí bien, pero el día de hoy que lo recuerdo quedo impresionado porque primero cómo es que mi abuelo sabía que cuando esos animales comían ese cactus era porque inhibía el embarazo, porque los animales, y mejor aún, y más sorprendente aún, era cómo es que los animalitos sabían que comiendo ese cactus inhibían su proceso reproductivo porque les esperaba un verano muy caliente y entonces no era conveniente tener crías. Miren nada más la naturaleza de la maravilla de la naturaleza y cómo es que esa información se guarda en las especies para poder regularse a sí mismo. La verdad es que a mí me sorprendió. Si se saben ustedes alguna otra historia de este tipo que nos muestra cómo tenemos o cómo hay información que está contenida ahí en una nube informativa o una nube informática que nos conecta y que nos da también señalizaciones para que nosotros podamos tener diferentes comportamientos en los ciclos de los años, ¿no? La verdad es que a mí me sorprendió mucho cómo es que esta información se va guardando y ahora imagínense si esa información se guarda en esos animalitos para saber cuándo comer, para no tener descendencia, imagínense ustedes toda la información que tenemos nosotros como individuos que nos ha sido legada a través de generación tras generación, tras generación, tras generación. Les quiero confesar algo que a mí también me causa mucho gusto y es que por alguna razón ahora yo me convertí en el hombre de las plantas. Yo me acuerdo mucho que lo decíamos de broma, la señora de las plantas, esa señora que tiene muchísimas plantas en su casa y la verdad es que ahora yo soy el hombre de las plantas. Tengo muchas plantas, me gustan las plantas, me gusta sembrarlas, me gusta poder podarlas, echarles agua y estoy como que muy conectado con esa parte, pero yo puedo reconocer también, de lo cual me siento muy orgulloso, aunque no me haya tocado tanto, y es que mis abuelos, incluso mis padres, mi padre de Chiapas, cultivaban la tierra, eran campesinos y además vendían en el mercado. Y eso, pues yo pienso tal vez que esa es una parte de la información y es por lo que a mí me gustan las plantas. Y recuerdo también, mi padre no me está escuchando, mi padre es médico, pero yo me acuerdo que en mi casa yo siempre vi a mi papá echándole agua a las plantas. O salía y a veces veía cómo se regresaba, iba caminando y
y veía cómo se regresaba, porque ya veía que una planta le faltaba agua, y aunque llevara prisa, vivíamos en Minatitlán, Veracruz, que es una zona que si bien es muy húmeda, es muy caliente, entonces siempre se regresaba para poder echarle agua a la planta, o nos decía, échenle agua a esa planta que ya está seca. Entonces, esa es información, digamos que sin ser consciente se va acumulando dentro de nosotros, y recuerden que si en este momento hubiera un cataclismo mundial, los únicos que sobrevivirían serían aquellos que pueden cultivar la tierra y generar su propio alimento. Así que es buen momento para sacar todas nuestras memorias y aprender o recordar cómo se cultiva la tierra, ¿no? ¿Qué herramientas, siguiendo adelante con esto, qué herramientas se emplea para la terapia transgeneracional, o qué técnicas son las más usadas para poder recabar información de nuestros ancestros, perdón? Pues una de ellas son las líneas temporales o emocionales. Y fíjense lo que dice aquí. A partir de los 3 o los 4 años se tiene una conciencia del recuerdo, y es cuando se asimilan y quedan grabadas situaciones traumáticas, problemas o hechos que pueden influir en el futuro de una persona y de esta manera afectar a su estado emocional. En esta técnica se pretende llegar a esa información que desde tan temprana edad afecta al ser humano y le deja huellas en el futuro. Fíjense que aquí quiero hacer un pequeño espacio, porque les quiero compartir que esta técnica, esta herramienta de la línea del tiempo es maravillosa, y además te deja sorprendido, porque si tú empiezas a reconocer y haces el trabajo de sentarte e ir recapitulando año por año a partir de la edad que tú te acuerdes, te vas a dar cuenta que empiezan a observarse ciclos que se repiten en periodos de 3 años, en periodos de 6, o en periodo de 5 años, o en periodo de 10, o tú identificas un evento muy impactante, no necesariamente tiene que ser negativo, por ejemplo, inclusive cuando has tenido cosas muy buenas y tú las empiezas a observar y las vas escribiendo año con año, y te vas dando cuenta como que es unos ciclos que se van repitiendo, y a veces es muy bonito porque son muy positivos, pero también hay que tener en cuenta cuando son eventos traumáticos, porque si no somos conscientes de ellos, los seguimos repitiendo, y cada 3 años, cada 5 años, cada 10 años, cada 7 años, se empiezan a repetir. Eso también se le llama, por ejemplo, el síndrome del aniversario, en donde a lo mejor, por ejemplo, yo tengo un evento cuando yo iba en la primaria, en quinto de primaria, me fracturé la pierna y estuve pues en cama durante unos 3 meses en lo que me soldaba la pierna, pero a partir de ahí, cuando yo hago esta herramienta y empiezo a ver los ciclos, yo tenía en ese momento, me parece que 11 años, empiezo a ver que cada 11 años se repetían situaciones también que para mí significaban algún tipo de conflicto. Entonces, cuando yo soy consciente de eso, pues se da un proceso neurológico, un proceso mágico, no sé de qué otra manera les podría explicar, es una situación energética, digamos, donde se puede desbloquear para que siga repitiéndose y repitiéndose y repitiéndose. ¿Cuál sería la herramienta más importante para esto? Es el hacer conciencia, el darse cuenta que estás repitiendo cosas. Termina con ello, siempre y cuando tú seas consciente. Si sigue estando en el inconsciente, entonces va a dominar tu vida y va a seguir repitiéndose. Eso sucede, por ejemplo, como ya les decía, en personas que se enfrentan a problemas muy similares a lo largo de toda su vida, y puede ser que estemos repitiendo patrones que vienen desde muchas generaciones antes de nosotros. Así que vamos a seguir. Esta es una de las herramientas que se utiliza, la línea temporal emocional. Y tenemos otra, esta es muy impactante también, que es el proyecto sentido. ¿De qué se trata el proyecto sentido? Bueno, pues esta técnica fue desarrollada por el psicólogo francés Marc Frechet, y en ella se centra en investigar, indagar y valorar todo lo que ocurrió en relación a la concepción de un hijo,
la gestación, el parto y todas las situaciones que se dieron hasta la edad de 3 años. Muy importante este proyecto Sentido porque dentro de la información del transgeneracional se dice, es algo fuerte lo que voy a decir, pero seguramente ustedes lo van a comprender. Dice, cuando tú estás indagando sobre tu transgeneracional, debes de tener en mente algo que es muy cierto, y es que los padres, tu mamá y tu papá, seguramente te van a mentir. ¿Por qué? Porque en este caso del proyecto Sentido se trata de indagar y valorar, tener en cuenta todo lo que ocurrió en relación a la concepción de un hijo. Y a la concepción estamos enfocándonos precisamente a qué estaba pasando en el cuerpo, en la mente, en la psique de tu madre y de tu padre, justo cuando te concibieron. Normalmente las mamás y los papás te van a decir, no, pues todo era perfecto, hijo, tú siempre fuiste un hijo querido, siempre, eso es lo que te van a decir, por eso se dice que siempre los padres mienten, porque en realidad no sabemos qué estaba pasando con nuestros padres en ese momento. Imagínense una madre muy joven que queda embarazada y no sabe si el esposo se va a hacer cargo. Una mujer joven que está a lo mejor en medio de su universidad y queda embarazada. Todo eso, que es el momento de la concepción, o a lo mejor fue un embarazo no deseado, fue producto de una agresión, fue producto de solamente un acostón. Entonces, todo eso queda improntado en el proceso de la concepción. Por eso hay que estar, cuando se le pregunta a la madre, mamá, qué estaba pasando contigo cuando te quedaste embarazada de mí? La madre siempre te va a decir que todo fue perfecto, que tú fuiste un hijo muy deseado, pero pudiera ser que fuiste el chico del medio y en ese momento el padre se había quedado sin trabajo. Entonces imagínate la angustia que pudo haber estado sucediendo ahí en la emocionalidad de tu papá, en la emocionalidad de tu mamá, y que justo en ese momento queda embarazada de ti y todo ese miedo, toda esa angustia, toda esa situación se transmite del cuerpo de la madre. Recuerden que son procesos neuroquímicos lo que se da, y en el cuerpo de la madre se está desarrollando este nuevo individuo que va absorbiendo todos los pensamientos, toda la emocionalidad, toda la descarga neuroquímica de la madre que está viviendo ese embarazo. Entonces, es muy importante cuando se hace esta revisión del transgeneracional, indagar de la manera más honesta, de la manera más también fuerte, pues porque podrían decirnos cosas que no nos gustan, pero debemos de darnos cuenta que eso pueda ser la respuesta para saber por qué siempre he sido un hombre depresivo, saber por qué siento que debo de ser, o soy muy callado, o que soy muy temeroso, o que soy muy agresivo, pues todo puede venir desde el momento de la concepción, porque debemos de saber, porque eso normalmente no se anda platicando, qué es lo que estaba sucediendo justo en el momento en el que me concibieron. Después viene el proceso del embarazo, cómo vivió el embarazo la madre, y todo eso durante 9 meses. Recuerden que es una simbiosis cuasi perfecta, donde el producto, que es un individuo completamente ajeno, la madre lo está criando a partir de sus propios, con sus propios órganos, genera todo este proceso para nutrir, ir alimentando, darle cobijo, darle cabida, para que se desarrolle una nueva vida. Y todo están en un contacto tan estrecho que toda esa energía de la madre no está separado en ese momento. Todo lo que siente la madre, todo lo que experimenta la madre, todo lo que siente, todo lo que vive, su felicidad, sus miedos, sus angustias, sus dudas, todo eso se está transmitiendo directamente al feto durante este proceso de gestación. Y luego de ahí viene cómo fue el parto, si el parto fue sencillo, si la madre estuvo en un proceso de accidente durante el embarazo, que estuviera desangrándose, todo eso también queda improntado en el momento del nacimiento. Y de ahí hasta los 3 años también
cuando el niño es recibido en el hogar, pues va también sintiendo toda esta energía que hay en el entorno. Así que, bueno, esa es otra parte de lo que es el proyecto Sentido. Y tenemos aquí otros saludos de Ifilia López. Buenas noches Delfilia. Gracias por acompañarnos. Y Lucy, qué gusto. Muchos saludos. Hola, interesante tema. Sí, la verdad es que sí, es un tema muy interesante y me siento muy feliz de poder estar compartiendo con todos ustedes. Y si a alguno de ustedes les está gustando, les parece interesante esta información, pues se va a poner mejor. Así que déjenos su comentario. También si nos están escuchando, viendo ahí en el Facebook, pues déjenos su like. Y para las personas que van a escuchar este material cuando ya esté cargado en nuestra plataforma de YouTube, pues ahí pueden ustedes también compartir y dejar esta información, su like para que se pueda compartir a través de la plataforma de YouTube. Tenemos aquí a Coco Capibara, dice saludos, reprogramación epigenética. Exacto, ahí viene otro tema que ya es un poco más en profundidad y espero que nos alcance el tiempo para poder hablar un poco de esa reprogramación epigenética que dice Coco. Y bueno, seguimos con lo que es el proyecto Sentido y dice que esta técnica, este mecanismo de indagar qué sucedió durante el proceso de concepción, el embarazo y luego el parto y luego los primeros años, dice que esta técnica hace referencia a hacer el proyecto de alguien, en este caso de tu padre, de tus padres, pues, padre o madre, tus abuelos o algún familiar, y se tiene en cuenta las emociones de los padres, lo que ocurre a la madre durante el periodo del embarazo, que es lo que les estaba platicando, y en cuanto a sentimientos y emociones, ya que todo ello queda grabado en el bebé, queda grabado en el bebé de manera inconsciente. Y aquí es interesante desarrollar una serie de preguntas enfocadas a conocer más sobre cómo fue el embarazo o el parto, por ejemplo. En el caso de las personas que son adoptadas, por ejemplo, ahí no hay ninguna complicación porque los hijos que llegan al hogar de una pareja que no son sus padres biológicos se complementan perfectamente. Y todos aquellos que tengan un hijo de este tipo adoptado sabrán cómo se genera un vínculo como si verdaderamente fuera un hijo biológico, porque recuerden que somos energía y nos atraemos, nos complementamos, y cuando un niño que es adoptado, un joven ya cuando quiera buscar herramientas de ese tipo, no tiene que ir a buscar a sus padres biológicos, sin embargo es un evento que le deja cierta información, pero su estudio transgeneracional se debe hacer exactamente con los padres que lo acogieron, ¿no? Es maravilloso. Es muy importante esta información. Y la otra herramienta que se utiliza es el árbol genealógico, que digamos que es la más conocida, porque esta parte conforma la herencia genética y epigenética, que es lo que se mencionaba ahorita en el mensajito, que ha sido heredada de los antepasados de una persona. En este caso, lo que se ha de hacer es un árbol genealógico con todos los antepasados de una persona, presumiblemente hasta la cuarta generación. Y aquí entramos en lo que se llama también, lo pueden encontrar ustedes como psicogenealogía, que es el estudio del transgeneracional. De esta manera podemos descubrir cómo afectan los conflictos de nuestros antepasados en nuestra vida actual. Y esto tiene mucha relevancia porque la mayoría de las cosas que se repiten, que a veces no son tan agradables, se están repitiendo porque la vida, la propia vida, no estoy hablando de nuestra vida, sino el concepto que da, que permite o que sustenta la vida, esa energía divina, Dios, el Espíritu Santo o lo que sea que hace que vivamos, que las plantas crezcan, que haya lluvia, que se dé ese ciclo perfecto de vida, es lo que busca siempre es que la vida se prolongue y se propague. Cuando hay algo que se está repitiendo en nuestra vida y que no me gusta, normalmente es porque eso ha permanecido secreto en mi historia familiar.
lo que más se repite son las cosas que se ocultan en nuestro árbol familiar. Por ejemplo, las cosas que nos avergüenzan, los robos, personas en la cárcel, homicidios, suicidios, incestos, cuestiones traumáticas, se nos van generando como que conflictos que los acallamos y no los mencionamos. Las enfermedades mentales también, por ejemplo, aquel tío que estuvo mal, tuvo retraso mental o era un poquito loco, como que luego se aparta y nunca se habla de esa persona. Bueno, pues eso se va repitiendo a veces en los niños, se repite como esta cuestión del TDA, esto que ahora es tan común, esto de el TDA y el autismo también se puede presentar. O en muchos casos, yo no sé si alguno de ustedes pudiera dar su testimonio. Para mí es muy claro, por ejemplo, yo no sé por qué yo Carlos, tuve programado, no sé en qué momento programé, no sé en qué momento yo comprendí que las canas salían a los 40 años y yo recuerdo que el día de mi cumpleaños, exactamente a los 40 años, me descubrí mi primera cana y no estoy bromeando, es así. Yo siento que cuando era joven así lo entendí, que los 40 años ya era estar viejo y ya cuando ahora tengo 40 años digo, no, si estoy en la flor de la edad, ¿no? Muy bien, bueno, esas son las cosas que quedan programadas ahí en la mente, en la psique, y que si no somos conscientes de ellas, se empiezan a activar y en muchos casos nos generan problemas. En el caso del árbol familiar transgeneracional, se debe de indicar todo lo que se sepa de sus vidas, de los familiares, indagar en todo aquello que les gustaba, cómo eran y cómo actuaban frente a determinadas situaciones. Si la genética informa del color de cabello o de los ojos heredados, la epigenética confirma que se heredan más cosas como la profesión, los gustos por una tarea determinada, la forma de actuar en situaciones semejantes que pueden ser de conflicto o situaciones de buena aventura, ¿no? Normalmente una persona que sabe hacer mucho dinero, pues no va a buscar información al transgeneracional, pero una persona que no encuentra pareja, que no se puede embarazar, que siempre tiene problemas en su trabajo o que le cuesta generar abundancia, esas son las personas que empiezan a indagar por qué se encuentran ese tipo de bloqueos en su vida y se puede restaurar de una manera mágica, porque recordemos que es energía, cuando se hace conciencia o se le da el lugar a ese ancestro con el cual tienes mucha similitud y que estás repitiendo de alguna manera lo que este personaje dejó inconcluso en su historia de vida. Sé que suena un poco raro, pero seguramente que a muchos de ustedes les puede hacer sentido y precisamente de lo que se trata esta información es de que podamos saber si en mi caso existe alguna cuestión de repetir historias familiares. Por acá Coco nos dice diabetes. Bueno, esto que dice Coco es, seguramente ella lo encuentra por ahí, dice diabetes, violencia sexual. Bueno, puede ser, habría que identificar, no todos los árboles, riñón, rencor. Bueno, por ejemplo, los chinos hablan de que el riñón es la pila de la vida. Entonces, una persona que tiene problemas en los riñones, más bien es de que tanto miedo ha estado disminuyendo su energía y que va a morir. Los riñones es una parte muy sensible de nuestro cuerpo y según los chinos, inclusive la medicina prehispánica mexicana habla que es una cuestión energética de miedo. Bueno, entonces, por qué les estoy compartiendo esta información? Bueno, porque es una información fantástica, realmente puede ayudarnos a recuperar mucha conciencia y a interrumpir esos patrones que estamos repitiendo de manera inconsciente. Y es por ello que hemos estado compartiendo con ustedes. Apenas el viernes 11 de agosto tuvimos una masterclass en la cual se revisó por una conferencia de 2 horas una breve introducción al estudio del transgeneracional. Con esto era
mostrar de manera muy básica, como una clase de iniciación a las estrategias de sanación que nos ayudan a identificar y resolver los traumas familiares heredados. Y bueno, quiero agradecer a todas las personas que se interesaron por esta clase. Es una clase que duró 2 horas, que nos sirvió para reconocer muchas de las situaciones en las que podemos estar atorados y cómo darles un poco de seguimiento. Así que vamos a repetir esta conferencia, pero ya les estaremos informando de cuándo volvemos a trabajar con esta información. En este taller que estamos impartiendo sobre el transgeneracional, estamos basándonos en un libro que se llama Este dolor no es mío, el cual ahorita se volvió un tanto famoso por la cuestión de las constelaciones. No sé si hayan conocido ustedes, seguramente la han escuchado, el tema de las constelaciones familiares, que es una aproximación terapéutica de algunas escuelas psicológicas para resolver conflictos de nuestros ancestros, ¿no? Y digamos que ahorita tuvo realce porque hay una serie en Netflix, no sé si la han visto, se llama, creo, Mi Otro Yo, donde se ven, son constelaciones muy bonitas, ¿verdad? Bien llevaditas, pero recordemos que es una serie televisiva, entonces todo, por eso se ve todo así tan magnífico. Realmente el beneficio es magnífico, pero a veces no son así tan decentes como las que se ven en la televisión. Y en estas constelaciones se analiza el papel de la teoría familiar sistémica, donde se considera que la familia es un sistema en donde una pieza que esté mal colocada o que esté en una situación hace que se pueda desestabilizar, que se pueda equilibrar o que se pueda reequilibrar nuestro sistema familiar, que por alguno de los participantes pudiera estarse fugando o generando un descontrol. Tiene que ver también con la física cuántica. Ese es un tema apasionante también, porque en ocasiones nos damos cuenta que el hecho de estar repitiendo patrones que coinciden, por ejemplo, mi vida, me doy cuenta que cuando yo veo la fecha de nacimiento, me doy cuenta que es la fecha de muerte de algún tío y que ese mismo tío, por alguna casualidad, lleva el mismo nombre que yo, ¿sí? O que mi abuelo nace el mismo día que yo, o todos mis hijos están relacionados con la fecha de nacimiento de alguno de los abuelos o alguno de los bisabuelos o alguna tía, y curiosamente también lleva ese nombre. Así que pareciera que la vida en este fenómeno cuántico lo que busca es resolver y manda todas sus herramientas para que de alguna manera se pueda desbloquear ese nudo que quedó atrapado en alguno de nuestros ancestros. Y cómo esto nos libera de conductas repetitivas heredadas a través de generaciones de familia. Y bueno, aquí les voy a mostrar una de las diapositivas. Vamos a hacer una revisión rápida de esta información para que para quien se sienta interesado por este tema, pues pueda venir aquí al instituto y podamos aprender juntos, porque como yo ya les mencionaba, se toma conciencia de muchas cosas, y las respuestas que yo observo en las personas es de que se sienten muy agradecidas porque una situación de muchos años, una situación familiar que venían arrastrando, se puede resolver, y no solamente te afecta a quien hace ese reconocimiento, sino a todo el sistema. Por eso se llama o se involucra en la teoría familiar sistémica. Dice aquí Carl Gustav Jung, dice que quien mira afuera sueña, pero quien mira adentro despierta. Y de eso se trata precisamente, el hacer una introspección para reconocer cómo fue la vida de los personajes que me precedieron. Bueno, aquí les quiero mostrar esta imagen. Bueno, miren aquí, esta es una historia, no se las voy a contar ahorita, de Rómulo. Es un rinoceronte, pero que caminaba en círculos, tenía una conducta repetitiva, tenía todo en su zoológico donde estaba, porque estaba en peligro de extinción, y se observa ahí cómo camina y camina en círculos. Estaba completamente metido en esa conducta, y no solamente sucede
con los rinocerontes. No sé si recuerdan ustedes estas imágenes que les estoy mostrando. Hubo una temporada donde nos mostraban este tipo de imágenes donde parecía que a lo largo del mundo se estaban dando eventos raros, donde los animales caminaban en círculos. Algunos decían que era cuestión geomagnética de los polos de la Tierra. También se decía que había algún tipo de información que perturbaba la psique de los animales y que se ponían a dar vueltas en círculos. Bueno, eso tampoco sucede únicamente en los animales, porque les traigo esta imagen, y es que yo no sé si ustedes se han dado cuenta que cuando aparentemente están muy concentrados, cuando están atendiendo una llamada, por ejemplo, cuando están haciendo soliloquio y están pensando, se ponen a dar vueltas en círculos, en círculos, en círculos, y había una persona que vino recientemente aquí a un acompañamiento terapéutico, decía, bueno, yo no necesariamente doy vueltas en círculos, pero sí lo que hago es pegarme al borde de mi cuarto y estar dando vueltas o estar dando cuadrados, ¿no? Estar dando pegado a la pared. Y hasta ahorita que me lo estás mencionando, dice, me doy cuenta que tengo ese tipo de conductas. Pues sí, nada más, por eso es que afectan, porque son inconscientes. Dice por aquí María Elena, hola Mari, qué gusto desde Tuxtla. Dice, saludos Carlos, muy interesante. Sí, es muy interesante este tema. Y bueno, en esa imagen que les muestro, no les quise mostrarle la original, porque estos círculos se observan, y no sé si ustedes, a ver, me voy a salir de aquí de donde estoy, para ver si alguno de ustedes me manda un mensajito, un comentario, y me dice si saben dónde se pueden observar este tipo de círculos en la sociedad, en los humanos, pues. Creo que no le van a dar, pero los únicos lugares donde se observa que las personas caminan en círculos, en círculos y en círculos, además de los parques, los domingos, cuando iba uno a enamorar a las muchachas, que estaba uno dando vueltas en círculos, en los lugares donde se observan estos círculos como el de la derecha, que son enormes, es únicamente en los hospitales psiquiátricos. En los hospitales psiquiátricos hay verdaderos surcos. Sí, ahí dice Coco, en el hospital, exactamente, en los hospitales psiquiátricos se observan en los patios círculos enormes, pequeños, medianos, donde están las personas que están desquiciadas, que tienen problemas mentales, están dando vueltas en círculos, en círculos y en círculos, y de hecho ya se hizo un surco, ¿sí? Ya tiene canal, pues, de tanto que están dando vueltas y vueltas y vueltas. Y nosotros, pues, en ocasiones, aunque no estemos recluidos en un hospital psiquiátrico, pues, nuestras conductas son exactamente circulares y estamos dando vueltas y vueltas y vueltas hasta que se nos presenta un tipo de patología, algún síntoma, y que nos empieza a generar problemas en nuestra salud. Bueno, en el Instituto de Medicinas Integrativas, pues queremos llevarles a todos esta información, este conocimiento, para que puedan aprender a entender y a resolver algún tipo de conflicto que pudieran estarse presentando en su vida y que crean ustedes que tenga que ver con el transgeneracional. Van a aprender a explorar esos temas con mucho cuidado, con mucho profesionalismo también, porque cuando uno se acerca a su transgeneracional es como esa historia de Pandora, donde se abre un campo energético muy poderoso, donde se dan sucesión de eventos porque entramos a un tema muy delicado, a unos registros de energía que no solamente son de 2 o 3 generaciones, sino como decía en las diapositivas iniciales, se encuentra información de todo el mundo. Toda la información que hemos ido acumulando a través de cientos o miles de años como humanidad, se van quedando ahí porque recuerden que son información que nos sirve para ir abriéndonos camino o resolviendo situaciones que se nos van enfrentando a lo largo de nuestra vida. ¿Sí? Basta únicamente con ver a un animal cómo no lleva por ejemplo, un ave no lleva un curso para hacer su nido. ¿Dónde lleva esa información? ¿Cómo sabe cómo tejer exactamente las hebras, las pajitas o los pedacitos de madera
o los que hacen nidos con lodo, ¿cómo saben qué cantidad de saliva, qué tipo de arcilla, cuánta humedad y cómo tienen que ir generando su nido, la estructura? Es maravilloso porque no hay una universidad para hacer nidos. Los pájaros traen esa información en su inconsciente que les permite abrirse vida y mantener a sus crías a salvo. Y los humanos también tenemos esas conductas, pero también hemos evolucionado tanto y nos creemos tan listos que a veces esa racionalidad nos impide darnos cuenta de todas esas otras conductas que nos pueden ayudar mucho, pero que en ocasiones no las hacemos intuitivas. Y bueno, aquí, ¿alguna vez se han sentido solos? Yo les pregunto en el curso, estas son imágenes del taller, de la clase maestra introductoria, y dice, ¿alguna vez te has sentido solo? La mayoría de las personas dice que sí, pero esto es retórica, porque yo les digo, bueno, ¿cómo podrías sentirte solo si para que tú estés el día de hoy escuchando a través de esta plataforma, todos los que están aquí conectados y los que van a conectarse después, para que tú puedas estar el día de hoy, es una manera muy centrista, egocentrista, pensar que solamente existo yo, pero para que yo esté hablando con ustedes el día de hoy, tuvo que haber 2 padres, 4 abuelos, 8 bisabuelos, 16 tatarabuelos, 32 tatarabuelos, 64 pentabuelos, y así hasta, dice, solo el total de las últimas 11 generaciones fueron necesarias 4.094 ancestrales o ancestros. Todo esto en aproximadamente 300 años antes de que naciéramos tú o yo. Detente un momento y piensa de dónde salieron, cuántas luchas han atravesado, por cuánta hambre han pasado, cuántas guerras han vivido, cuántas vicisitudes sobrevivieron nuestros antepasados y por otro lado, cuánto amor, cuánta fuerza, cuánta alegría y estímulo nos legaron, cuánto de sus fuerzas para sobrevivir cada uno de ellos tuvieron y dejaron dentro de nosotros para que hoy estemos vivos. Solo existimos gracias a todo lo que cada uno de ellos ha pasado. Todos somos uno, gratitud al pasado, etcétera, etcétera. Y sí, ¿cómo podemos creer que solamente estamos aquí por obra divina? En realidad, pareciera que hay algo que dirige todo este proceso de vida, todo este proceso planetario de que mantiene la vida. Y dense cuenta, si alguno de mis abuelos un día no se hubiera querido parar a trabajar y hubiera decidido morir, seguramente yo no existo. Todos los que estuvieron detrás de mí se levantaron todos los días, no sé a qué horas, unos más tempranos, otros más tardes, pero todos pusieron su máxima energía para que esta energía, a través de la reproducción, a través de los hijos, llegara al momento hasta que el día de hoy tú y yo nos estamos escuchando y estamos viviendo nuestra propia historia. Mucha de esa historia tiene que ver con esos encargos que quedaron atrás. Pero el día de hoy, a través de esta información, puedo ser consciente y darle su lugar a todos estos ancestros que han vivido y que permitieron que el día de hoy yo esté aquí platicándoles a ustedes de esta información y puedo hacer que mi propia vida, mi propia existencia cambie o vaya por un rumbo diferente. Yo les muestro estas fotos, miren nada más, seguramente, y aquí empieza la parte mágica, la parte energética, porque yo les pregunto a ustedes, ¿qué les recuerda? ¿Qué sensación les produce? Dice Yoli, dice las arañas, ¿cómo tejen sus telarañas? Exactamente, ¿sí? Es muy interesante eso que dice Yoli, pues sí, traen esa información. Las hormigas, ¿cómo es que saben cómo construir sus galerías? Las abejas, ¿se han visto que los panales de las abejas son exactamente tienen una forma geométrica? Y los estudios, los científicos lo que saben es de que esa estructura geométrica es la que permite la menor pérdida de humedad, la que permite que se mantenga un microclima, bueno, que es súper resistente además, que permite el libre flujo de aire, bueno, una maravilla, ¿no? ¿Y cómo saben eso? Pues bueno, todo eso lo traen en su inconsciente de millones de años antes que nosotros. Y bueno, les platicaba yo de estas imágenes porque cuando ustedes se acercan a su álbum familiar, yo no sé si alguien me puede decir lo contrario,
Pero cuando tú te acercas a tu álbum familiar y empiezas a abrir y empiezas a ver las fotos de personajes, fotos muy antiguas, yo no sé, yo recuerdo que mi abuela en su tocador, mis dos abuelas tenían de este tipo de imágenes muy en blanco y negro y muy antiguas. Y yo vi precisamente este tipo de imágenes que tenemos ahí y yo me vi reflejado en esas ropas, en esos rostros, inclusive en esas caras que podían mostrarnos alegría, tristeza, depresión, angustia, miedo. Lo que nosotros podemos conectar es precisamente lo que traemos, la carga energética, la información que traemos es lo que vemos en esas imágenes. Yo en la imagen que tengo aquí de la familia que parece muy pobre, pues me refleja una información que para otro puede ser diferente. A lo mejor la que está, que también aquí donde hay hasta corbatita, pues bueno, también a lo mejor me dé otra información o no me haga tanto sentido. A lo mejor la foto donde se ve el campo y se ve la casa con teja atrás y los sombreros, pues a lo mejor sí me hace un poco más de sentido porque puedo yo verme reflejado ahí, ¿no? A veces vemos en las imágenes personas que nunca conocimos y que nos dicen, mira, él es él fue tu bisabuelo, y tú puedes ver ahí cómo es posible que este personaje sea el papá de mi papá, que a su vez dio origen a lo que yo soy el día de hoy. Así que bueno, se abre una energía muy poderosa y hay que estar preparado para saber que una vez que uno se acerca a esta información, se empiezan a suceder cambios. Así que al transgeneracional siempre hay que acercarse con preguntas y con preguntas válidas. No es para jugar, no es para ver qué encuentro, es cuando debes de traer ya una pregunta para poder hacer una exploración en tu transgeneracional, porque se libera, se mueve, se resiente todo ese empaque energético donde se van acumulando la información de todas estas almas que han encarnado, no sé, cientos de veces o miles de veces, no lo sé, de acuerdo a algunas culturas, hay un proceso de reencarnación o de vidas pasadas y toda esa información se va acumulando en nuestra historia familiar. Bueno, también aquí estamos viendo cómo se construye un árbol. Primero es construir un árbol, es una experiencia maravillosa que tú lo vayas construyendo sin reglas, así de manera intuitiva, porque el asunto de hacer el árbol no es hacerlo como tal, no es saber cómo se llamaba mi abuelo, mi bisabuela, mis tíos, mis tías, mis primos, sino más bien conocer la historia de mi familia en el momento que yo voy haciendo esta indagación. En sentido amplio, dice aquí, se podría definir que el transgeneracional es la herencia que recibimos de generaciones pasadas. Más concretamente, se refiere a un legado que se manifiesta por medio de emociones, creencias, conductas o hábitos sintomáticos. Así que, bueno, si tienes algún comentario, este es el momento, estamos a punto de terminar nuestro programa del día de hoy. Y me gustaría saber qué te está produciendo, qué te genera este tipo de información, porque es una herramienta muy valiosa, como ya les he platicado, para encontrar respuestas que pueden cambiar la percepción que tengo de mi vida y eso impacta directamente a cómo vivo la vida que me está tocando en esta encarnación. Así que en esta imagen dice que la información no se pierde, solamente se transmite de padres a hijos y que tenemos programas inconscientes de nuestros ancestros cuyo objetivo es, recuerden que todo tiene un sentido, la naturaleza no se equivoca y tal vez lo que está repitiendo pudiera parecer engorroso, difícil, complicado o reniegas de ello, pero a veces no sabemos que hay una inteligencia superior que en la Biblia, por ejemplo, dicen, ¿cómo se dice? Que nadie conoce los designios de Dios o algo así, o son los designios de Dios, o son los tiempos del Señor, pero lo que sí quiere decir es que hay algo que se va manifestando a través de este proceso evolutivo en el transgeneracional.
Los genes son lo único que permanece, dice Coco Capibara. Sí, los genes, pero ahora los genes ya no tienen tanta relevancia en cuanto a que sean los precursores exclusivos de la herencia, porque precisamente una de las teorías que sustenta este campo del transgeneracional es precisamente la epigenética, que nos dice que no somos presos, no somos esclavos de nuestra genética. Depende mucho del entorno en el que el entorno en el cual nos estamos desarrollando, y que eso sí, tu entorno, si tu entorno es de mucho estrés, es un entorno de mala alimentación, de conflictos, un ambiente tóxico, seguramente en un ambiente así vas a generar algún tipo de conducta o de enfermedad, y que no tiene que necesariamente repetirse a tus hijos o a tus nietos. Entonces, no necesariamente si mi padre tuvo cáncer, yo voy a tener cáncer. Más bien, a lo mejor mi padre tuvo cáncer, pero si yo empiezo a condicionar mi entorno, empiezo a nutrirme mejor, empiezo a hacer algún otro tipo de cambios en mi vida, pues ese gen no se tiene que manifestar y no necesariamente yo voy a tener la misma enfermedad. Dice Yoli Pérez, excelente información. Ejemplo, yo que estoy esperando mi segundo bebé, son información valiosas porque a veces hay mamá que no se cuidan, es nada, es decir, mucho coraje, en nada, es decir, mucho coraje, y después los niños son los que sufren. Pues sí, así es, Yoli. Y podemos ver inclusive que nuestros hijos pueden ser diferentes dependiendo de las condiciones que les tocó durante el periodo de gestación. Algunas personas, si tu embarazo fue muy feliz, tu hijo tiene cierta personalidad, y algunos otros niños que nacen en una situación de conflicto, por ejemplo en guerras, cuando sacan de su territorio, pues ese tipo de esos niños tienen ya una impronta bien profunda en su psique, que en algún momento la van a tener que manifestar, y se va a ver reflejada en su vida adulta. Muy bien, bueno, pues esta es un poco de la información que hemos estado compartiendo en el transgeneracional, así que en breve estaremos compartiendo las nuevas fechas para que, si te interesa aprender un poco más, si quieres tomar conciencia de para qué está sucediendo lo que está sucediendo en tu vida, y puedas tener un cambio en tu percepción a través de la comprensión, pues entonces no pierdas la pista del Instituto de Medicinas Integrativas, en el cual te vamos a ir trayendo información sobre las próximas entrenamientos y cursos para que aprendas a trabajar con esta herramienta. Lo que les decía aquí es de que es tan importante construir el árbol, dice aquí en la diapositiva, y les decía yo que no, el árbol no es lo más importante. Yoli dice, gracias doctor, excelente noche, Dios los bendiga, saludos. Gracias Yoli, gracias. No es tanto la construcción del árbol, sino conocer eso. Esto me pareció maravilloso. No es tanto que tú construyas tu árbol, sino que en el proceso de construcción de tu árbol te vas enterando de cómo era tu tío, cómo eran tus primos, cómo eran los primos de tus papás, sus hermanos, cuántos hermanos tuvo, si hubo algún hermano que falleció chico en el embarazo, que no se logró, cuando hay cuestiones ocultas, los secretos que no se dicen, los secretos que están ahí encapsulados en una familia y que no quiere que nadie más se entere porque son vergonzosos, porque involucran, como ya les decía, problemas con la ley, abusos, cuestiones sexuales, y todo eso se mantiene enquistado y oculto. Bueno, en algún momento eso vuelve a brotar, y es muy bueno reconocer si eso ya se había presentado en mi historia familiar. Así que, bueno, pues de eso se trata. Yo espero que esta información les sirva y les detone la curiosidad de saber de qué se trata esto. Y bueno, este es uno de los árboles que lo dejamos de actividad, así que pueden ustedes tomarle una captura de pantalla o después ver y ponerle pausa, porque de lo que se trata es que tú veas a tu familia y vayas colocando en cada una de estas situaciones, que son las más comunes, vayas poniendo el nombre
del familiar que recuerdes que haya estado en alguna de estas situaciones y te vas a dar cuenta hacia dónde se dirige tu historia familiar, porque vas a ver que hay algunos de estas ramas donde más se repiten los casos en tu historia familiar. Así que ahí se los dejo para que lo puedan ustedes hacer, y esto sería todo en esta noche, en este programa de Integrando, el programa del Instituto de Medicinas Integrativas. Y dice Lucy, somos afortunados por saber sobre estos temas que son herramientas para conocernos y transformar nuestra vida. Gracias, doctor, por compartir. Gracias, Lucía. Siempre es muy amable y sí, definitivamente es muy importante conocer esto como una alternativa para reconocernos, para conocernos, para darle también su lugar a todos esos ancestros que nos precedieron y que se comieron su pozol, se comieron su tortilla, se comieron su frijol, su pollito, sembraron la tierra, y gracias a ese esfuerzo es que el día de hoy estamos compartiendo esta noche. Así que muchas gracias a todos. Como siempre es un gusto estar con ustedes. Nos vemos en 15 días con otra siguiente información que seguramente va a ser igual de interesante que la del día de hoy. Que estén muy bien. Muchas gracias por acompañarnos y déjame tu comentario, dale like y comparte para que mucha gente más conozca de esta información. Muchas gracias. Los saludo. Bye.